Amén, gloria al Señor. Vamos en esta noche, así como está de pie, vamos a hacer una oración y vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo, ya que el tiempo, ¿verdad? Qué problema que se va tan rápido. Ay, pero cuando uno quiere que se detenga, es cuando más rápido se pasa. Pero gracias al Señor y este tiempo lo vamos a aprovechar. Amado Dios, en esta noche te doy gracias por esta oportunidad hermosa que me das una vez más, Señor, de poder estar aquí frente a tus hijos para poder, Señor amado, llevar a cabo el estudio de tu palabra. Hemos iniciado este estudio, esta jornada en este estudio tan hermoso de tu palabra. Permite, Padre, que cada versículo de este libro de las Sagradas Escrituras nosotros podamos, Señor, sacar provecho de cada verso y edificarnos en tu palabra. Señor amado, ayúdanos a mantenernos fieles y que tu palabra nos vaya transformando, que tu palabra siga aumentando nuestra fe y dándonos esperanza. Y te damos gracias porque tú estás aquí y tú, Señor, harás como tú quieras, Señor, en la vida de cada uno. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, mi amado hermano. Vamos en esta noche a continuar, gloria a Dios, el estudio que hemos comenzado, ¿verdad? Estamos en Apocalipsis. En la introducción nos quedamos, ¿verdad? Quiero terminar en esta noche lo que me quedó de la introducción y ya entrar a los versículos que leímos. Quisiera en esta noche refrescar, ¿verdad?, la memoria. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer el verso 1 al 3 y hoy sí los vamos a estudiar. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1 verso 1 al 3 y lo leemos nuevamente. Yo me gozaba porque hay unos hermanos que ya me estaban recitando Apocalipsis 1:3. Gloria a Dios. Eso es una victoria, hermano. Eso me llena de gozo porque la palabra está quedando en nuestros corazones. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo no sé si usted se goza por este versículo, este último versículo que leímos, pero es que eso es tan hermoso que nos sintamos nosotros dichosos. Alguien dijo, hay una traducción que dice afortunados, bendecidos, felices, gozosos por tener la palabra del Señor. Bien, la semana pasada, ¿verdad?, estábamos ya casi terminando con la introducción a este libro hermoso, y el propósito de este libro es consolar a la iglesia en sus tribulaciones, asegurándole que el Señor está cerca. Amén. Lo repito, la iglesia es consolada a través de la palabra de Dios en las tribulaciones que pasamos. Amén. En las tribulaciones que vienen a nuestra vida, y nos asegura que el Señor está cerca. Nos asegura que el Señor está cerca. ¿Se goza por eso o se pone a temblar? Yo creo que debemos gozarnos porque el Señor está cerca y la victoria final es de Dios y de su pueblo. Aleluya. La iglesia de Jesucristo nunca va a ser derrotada. La iglesia de Jesucristo permanecerá firme, permanecerá fiel, porque fiel es el que la sostiene, que se llama Jesucristo. Oh, gloria a Dios.
Y usted es la iglesia, yo soy la iglesia, y el Señor nos tiene en sus manos poderosas. Gloria al Señor. Déjeme apurarme con esto. Es que, hermano, esto nos llena de tanto gozo. Yo decía, no, hoy sí tenemos que estudiar esos 3 versículos, pero vamos a terminar con la introducción. Entonces, a Dios le plació dejarnos esta revelación. Ha sido su voluntad revelárnosla. Escuche bien esto. Lo que está revelado en su palabra, eso es lo que nosotros tenemos. Amén. No podemos especular ni podemos imaginarnos cosas que no están en la Biblia, porque hay asuntos que solamente a Dios le pertenece. Y muchas veces, por estar buscando tanta interpretación, muchas veces se cae en el error. Pero la misma palabra nos lo dice en Deuteronomio 29, perdón, esa cita no te la di, la tenía de la semana pasada. En Deuteronomio capítulo 29, verso 29, dice la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Se da cuenta cómo es clara la palabra del Señor? Así que lo que está revelado, eso es lo que conocemos, y la dejó el Señor para que la conozcamos. Las dejó reveladas y dice que son ¿para quién? No, ¿para quién son? Para nosotros. Dígale, lo revelado es para mí. Lo revelado es para mí y para mis hijos. Y para mis hijos. ¿Y para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este versículo apúntelo, subráyelo. Es un verso muy importante en la palabra. Bueno, toda la palabra es importante, pero son versículos hermosos, ¿verdad? Porque hay veces que personas, ¿verdad?, salen con algunas preguntas, ¿verdad?, que no tienen respuesta. Y entonces muchas veces muchos creyentes se ponen a inventar. No invente. Dígale, hay secretos que le pertenecen solamente a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Jesús, dice la palabra del Señor, ya vamos ya entrando al capítulo 1, verso 1. Jesús dice que designó un ángel para que éste hiciera llegar a su siervo Juan, y Juan fue capacitado por el Espíritu Santo para dar testimonio de la palabra del Señor. Es Dios quien capacita. Amén. Porque en la humanidad de Juan no hubiera podido ser valiente y recibir esta revelación, ¿verdad?, sin antes caer como muerto, ¿verdad? Porque solamente el Señor es el quien fortalece, el que capacita, y el Señor sabe, ¿verdad?, para qué Él nos llamó, porque cada uno de nosotros tiene un don de parte del Señor. Amén. Ahora sí vamos ya al día de hoy, que tenemos Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Si puedes dejarme ese versículo un ratito ahí en la pantalla. Gloria al Señor. El primer versículo de Apocalipsis presenta el propósito general del libro y da a conocer a Jesucristo en su estado actual. Digo actual porque recuérdese que Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él se humanó, fue como uno de nosotros. Amén. En su humanidad, Él tuvo... Jesús es Dios, pero Él fue como uno de nosotros. Si vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 9, lo quiero leer, perdona, que es que mientras estamos trabajando aquí, estudiando la palabra de Dios, el Señor trae unos versos, ¿verdad?, que es bueno mencionarlos para que nosotros podamos, ¿verdad?, corroborarlo con la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, del versículo 9 en adelante, si no estoy mal, perdón, del 7 en adelante, ¿verdad? Del 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. Mire, aquí está la palabra, Él es Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, perdón. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesucristo fue hombre. No voy a entrar mucho en detalles, pero sí viene al caso mencionarlo, porque Jesús, mientras estuvo en su cuerpo, Él se cansó, Él lloró, Él tuvo hambre, etcétera, etcétera, como cualquiera de nosotros, porque Él fue un humano, dejó su trono de gloria y estuvo aquí. Pero vamos a ir un poquito más adelante. Entonces, la revelación que Dios le da a Juan no proviene de fuentes humanas, sino directamente de Dios. Veamos lo que dice el verso 1. La revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio. Vamos a ir despacito, hermano, porque quiero que tengamos, ¿verdad?, mientras vamos estudiando la palabra, que tengamos este buen fundamento para cuando vengan versos difíciles, nosotros, ¿verdad?, sepamos dónde estamos. Amén. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí tenemos esta palabra que, como le repito, es una revelación que no viene de una fuente humana, sino que viene directamente de parte de Dios. ¿A quién? Vamos despacito. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, esa revelación Dios se la da a Jesucristo, o sea, le aclara cosas. Recuerdes, hay un pasaje en la Biblia cuando Jesús dice que el día y la hora nadie lo sabe. Jesús lo expresó de esa manera. Dice, ni los ángeles que están en los cielos saben el día y la hora que el Hijo va a volver. O sea, en ese momento Jesús no tenía claro eso, pero Jesús es Dios. Pero aquí en este pasaje Dios le revela a Jesús las cosas. Notémoslo bien, vamos despacio en la palabra. Y si quiere aportar, puede aportar comentarios, que todos vamos a aprender juntos. Amén. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, Dios le revela a Jesús cosas que habían estado ocultas, y se la revela a Jesucristo, y Jesucristo se la revela, manda a un ángel para a su siervo Juan. ¿Estamos bien en este punto? Amén. No quiero que se me vaya a quedar con duda, porque esta es palabra de Dios y esto es hermoso. Ahí está bien clarito. Amén. Entonces Jesús envía a su ángel para que se le dé esta revelación a Juan, y que Juan lo ponga por escrito, para que esta revelación fuera manifestada a sus siervos. Yo quiero que notemos aquí algo muy importante y que nos sintamos bendecidos por esta revelación hermosa que Dios le da a Jesús. Le revela lo que antes había estado oculto para que nos lo revele a nosotros. Amén. ¿Algún comentario? Sí, hermano. El pasaje, miramos en plural, a sus siervos. Amén. O sea, a la iglesia. Para allá vamos. Amén. Sí, es interesante y debemos nosotros sentirnos bendecidos, porque Dios le da a Jesucristo, Jesucristo manda el ángel para que Juan escriba y que dé esa revelación a sus siervos. Nosotros, ¿se siente gozoso usted por esto? Hermano, es que es tan hermoso que nosotros podamos sentir esa bendición al leer su palabra,
que podamos sentirla y que la podamos comprender y decir, de verdad que Dios nos ama tanto y nos ha dado esta bendición tan grande de revelarnos cosas que antes estaban ocultas. Amén. Yo le pido, por favor, yo no quiero que nadie se me vaya a quedar así. Si usted quiere aportar algo, apórtelo. Amén. Ahí está el micrófono, por ahí alguien le va a llevar el micrófono. Pero quiero que nosotros todos unidos nos gocemos y recibamos esta palabra en nuestro corazón. Entonces, la revelación fue traída a Juan por medio de su ángel. El papel de los ángeles en Apocalipsis sobresale bastante. Si usted lee todo el libro de Apocalipsis, usted va a ver que los ángeles se mencionan en muchos pasajes de Apocalipsis y es prominente el trabajo de los ángeles como a lo largo del libro de Apocalipsis. Y fíjese que el papel de los ángeles en Apocalipsis es entregar esa revelación a Juan y ayudarlo a que Juan entienda esa revelación. Lo corroboramos con Apocalipsis 17:7. Mire lo que le dijo el ángel al apóstol Juan. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio. Lo vamos a dejar ahí porque eso vamos a estudiarlo más adelante. Pero lo que me interesa es la primera parte del versículo. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? O sea, Juan, imagínese una revelación tremenda, como para que no asustarse. Se quedó asombrado, se quedó asustado. Y el ángel lo fortalece. Y el ángel le dice, yo te diré, no te asustes, que yo te voy a explicar. Ay, mire qué lindo. O sea, Dios cuando da algo lo da completo y lo da perfecto. ¿Estamos? Amén, seguimos. Gloria a Dios. Juan aquí en el verso 1, quiero tocar estos puntos porque son importantes. En el verso 1, él se describe como siervo en la parte final del versículo. Dice a su siervo, que es Juan. Él se describe aquí como su siervo, humildemente. Imagínese con esta gran revelación que Dios le está dando y él se siente, ¿verdad? Bendecido, pero a la vez hay humildad en su corazón. Recuérdese que Juan aprendió a ser un siervo del Señor. Y aquí en Apocalipsis él se nombra siervo. Pero si usted va al Evangelio de Juan y a las epístolas, ¿cómo se nombra él? Ya lo estudiamos. ¿Cómo? Apóstol de Jesucristo. Tanto en las epístolas como en el Evangelio, él se nombra apóstol de Jesucristo. Pero aquí en Apocalipsis, siervo. Acuérdense que Juan y su hermano Jacobo, ¿qué fue lo que le pidieron a Jesús cuando estaban en el ministerio? Hermana Rosa, ¿verdad? Ellos querían ser grandes. Y le dijo, maestro, permite que mi hermano, que yo no sé si yo me siente a la izquierda o a la derecha y que mi hermano a la izquierda. Y el Señor lo corrigió. Y le dijo, ¿verdad? Que el que quiere ser grande en el reino tiene que ser servidor primero. Aprendemos de la palabra del Señor. Yo estaba, hermano, mientras estudiaba la palabra del Señor, yo me gozaba, porque son cositas que debemos de nosotros en este estudio aprovecharlas y recibirlas en nuestra vida y reconocer que somos siervos del Señor. Aquí no estamos por un título, hermano, no, usted es un siervo de Dios, somos siervos del Señor. Y esto, mi amado hermano, esto nos va a ayudar a nosotros que mientras más nos humillemos delante de la presencia del Señor, el Señor nos va a exaltar.
porque al altivo él lo mira de lejos, pero un siervo, un servidor. Aleluya, dígale al que está a su lado: yo soy un servidor del Señor. Imagínese el apóstol Juan expresando estas palabras, y esto lo ha declarado a su siervo. Bendito el Señor, aleluya. En este versículo que estamos estudiando ahora, no es la primera vez que Dios le revela, le dice algo a Jesucristo. Fíjese que aquí dice que Dios le reveló esto a Jesús, pero en Juan capítulo 7, verso 16, vamos a leerlo porque es bien importante que nosotros, ¿verdad?, aprendamos todo esto. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Vaya tomando nota de esto, ¿verdad? Porque es importante que nosotros conozcamos, porque no vamos a coger solo Apocalipsis a leerlo y a leerlo. Vamos despacito para conocer, hermano, y que podamos nosotros recibir esta palabra de parte del Señor. ¿Y qué nos dice San Juan 8:28? Dice la palabra del Señor, San Juan 8:28. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Para que no se sorprenda, ¿verdad?, de que Dios le reveló a Jesús lo que el ángel le llevó a Juan. Amén. Entonces seguimos, dice que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, que no nos quede duda que Dios le dijo a Jesús las cosas y Jesús las envía por medio del ángel a su siervo Juan. ¿Está claro? Amén. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Estamos bien? Seguimos. No tenga pena. Si desea hacerlo, hágalo. Bueno, seguimos. Apocalipsis comienza subrayando la urgencia del mensaje, las cosas que deben suceder pronto. Cuando dice suceder pronto en el español, recuérdese que la Biblia fue escrita en 3 diferentes idiomas: en arameo, en griego y hebreo. Nosotros tenemos la Biblia ya traducida. Entonces, comienza con esta palabra que encontramos en el verso 1, las cosas que deben suceder pronto. Cuando dice suceder pronto, quiere decir, ya en el español, ya en nuestro lenguaje, que estas cosas van a suceder repentinamente y van a suceder rápidamente. No está hablando de un lapso de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a ser? No sabemos. Por eso es que de la iglesia primitiva, desde cuando Jesús dijo que volvería, es que ellos lo tomaron así, literalmente, que Jesús volvería, y comenzaron a prepararse y comenzaron a vender sus cosas. Pero mientras estudiaban la palabra del Señor y estudiaban las interpretaciones que se dan acerca de este pronto, que sucederán pronto, ¿cuántos años hace que se escribió, que Dios le dio la revelación a Juan? ¿Alguien se recuerda? En el año, gracias hermano, sí, en el año, correctamente, en el año 95, en el primer siglo, en el siglo primero. Amén. Finales del, sí, en el año 95 fue, sí. Amén. Fue cuando él recibió esta revelación. Y desde aquel día dijeron que las cosas iban a suceder para nosotros pronto. ¿Qué es pronto? Ya. Pero recuérdese que es la traducción. Y según la traducción al español, son cosas que sucederán repentinamente y rápidamente, una después de la otra. Vamos a seguir.
Otra interpretación en lo que declara aquí Apocalipsis es que se escribe, esto que se escribe se está presentando, escuche bien esto y esto es importante, según el calendario de Dios y no del hombre. Las palabras pronto y cerca desde el punto de vista de Dios, el tiempo de Dios, no del hombre. Esta interpretación se apoya en la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8. Veamos lo que dice este apoyo para esta palabra. Dice la palabra de Dios: pero amados, yo quiero que se lo lea. A ver, para que no se me vaya a dormir en el estudio. A ver. Amén, mire qué palabra tan hermosa. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta interpretación señala que Dios no está limitado en el tiempo. Amén. Para nosotros hoy es hoy, mañana son 24 horas y recuérdense que Dios es eterno, Él es infinito, Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, amén. Y para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Razón tuvo el salmista en el Salmo 90 cuando dijo: oh Jehová, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y si usted lee el Salmo, ahí va a decir los años de los hombres, ¿cuántos son? 70 en los más fuertes, robustos, 80. Pues no nos vamos a meter ahí. Lo importante es que el Dios que servimos nosotros es el Dios que es de generación en generación. Y entonces, este punto en este libro profético, como lo es Apocalipsis, no significa que estos acontecimientos tuvieran que haber acontecido en los pocos años desde que se escribió. Porque mire cuántos años han pasado. ¿Está conmigo en esta noche? Espero, sí, Damaso, ¿quieres decir algo? Amén. ¿Vas a decir algo? No. La que quita te dijo, digan amén, amén. No, y en el mundo espiritual, como dice, la eternidad, el tiempo no pasa. O sea, no es el tiempo de esta dimensión que estamos nosotros viviendo. Lo espiritual es diferente. Por eso es que los espíritus no mueren, están ahí siempre. Porque el tiempo, no hay tiempo allí. Amén, amén. Yo vi una película, le decían El abogado del diablo, y la película pasó un abrir y cerrar de ojos. Hollywood maneja muchas cosas. Y en lo que ellos se lavaron, el hombre se lavó la cara en el baño, la película pasó entera, dando una dimensión de lo que es el mundo espiritual. Así es el tiempo en Dios. No, el tiempo es muy diferente a lo que nosotros estamos viendo. Amén. Fíjese que ya vamos a ir concluyendo con el verso 1 para poder terminar con los dos que faltan. Entonces, ¿verdad? Los autores del Nuevo Testamento también describen este tiempo del fin como los postreros días o los últimos días. Primera de Juan capítulo 2 verso 18. Miren lo que nos dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Quien escribió esto fue el apóstol Juan, el mismo apóstol a quien se le revela Apocalipsis, ¿verdad? Es el mismo apóstol. Ahora, estos eventos apocalípticos, hermanos amados, de acuerdo al calendario de Dios, al reloj de Dios, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos, porque las señales que Jesucristo nos dejó están cumpliéndose al pie
de la letra. Amén. Apocalipsis llama a cada generación a que tenga una actitud de expectación y de preparación. Apocalipsis es un libro, hermano, es el único libro de la Biblia que dice que es bienaventurado el que oye. Antes pues no podía leer, había gente que no podía leer. Y entonces era bienaventurado el que oye y bienaventurado el que lee y los que guardan, mucho mejor todavía. Porque el tiempo está cerca. Entonces el Apocalipsis ha quedado en las Sagradas Escrituras para que nosotros nos edifiquemos y seamos bendecidos a través de él. Que tengamos ese gozo del Señor al estudiar esta palabra. Veamos lo que dice Mateo 24:36. 24:36, ese sí. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y el verso 35, vamos a regresar a 35, perdón. Verso 35 dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O sea que esta palabra que estamos estudiando en esta noche llegará a su cumplimiento. Bendito el nombre del Señor. Primera de Pedro capítulo 4 verso 7. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermano, el Señor nos está recordando todo esto. Entonces, este versículo 1, notamos aquí puntos muy importantes. Primero, aprendemos que la revelación fue dada de parte de Dios. ¿A quién? A Jesucristo, y Jesucristo manda a su mensajero, el ángel, para que se la dicte a su siervo Juan. Amén. Notamos también en este pasaje que todo lo que está escrito, las cosas sucederán pronto. ¿Qué pronto suceden? En el tiempo de Dios. Pero lo que sí sabemos, que a través de la escritura el Señor nos enseña que el tiempo está cerca, ahora más cerca de cuando creímos. Yo no sé cuándo creyó usted, cuándo recibió a Cristo, pero su salvación está más cerca ahora que antes. Cristo está a las puertas, bendito el nombre del Señor. En el verso 2 de Apocalipsis, si alguien lo quiere leer, ¿para qué? Uno, dos. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas. Aquí está el apóstol Juan. ¿Qué mejor que el apóstol Juan para que se le revelara el Apocalipsis? ¿Alguien me puede decir algo del apóstol Juan? Una característica en el ministerio con Jesús, dígame algo de Juan. Amén, se recostaba en el pecho del Señor. Era el discípulo amado. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, ahí encontramos, mire, es que todo viene, ¿verdad? Mientras estamos estudiando, vienen esos versículos. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, yo quiero que lo veamos porque es tan importante. Dice, porque ahí está hablando de él. No es el versículo 1. Déjame leer un par de versículos que vienen aquí a mi mente y que son importantes para que nosotros, ¿verdad?, podamos recibir esta palabra del Señor. ¿El verso 15? No. ¿Verso 15? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que yo, porque era primero que yo. Pero allí el apóstol Juan dice: y nosotros vimos su gloria como la gloria del unigénito.
y Él anduvo entre nosotros. O sea, Juan está testificando de quién es Jesús. Y esto es importante, porque esta revelación no se la iba a dar Dios a cualquiera. Pero Juan era el más indicado para recibir esta revelación de parte de Dios. Entonces, en esta noche nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que Dios todo lo hace en el orden perfecto. Utiliza ¿verdad?, los vasos perfectos para realizar una obra perfecta. Amén. Y nosotros confiamos en ese Dios, porque ese mismo Dios que escogió a Juan nos ha elegido a nosotros para que seamos sus siervos, y que como siervos suyos también recibamos esta revelación de Dios para nosotros. Y esto es tan importante, ¿verdad?, de que nosotros podamos conocer esta palabra. Pero vamos ya al verso 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es muy interesante al encontrarnos este versículo en Apocalipsis. Quiero dejarles saber que en Apocalipsis se encuentran 7 bienaventuranzas. Y yo quiero en esta noche mencionárselas, ya que es hermoso nosotros poder conocer este libro que estamos entrando a estudiarlo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 3 encontramos la primera. Y me la va a decir usted: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. La segunda la encontramos en Apocalipsis 14, 13. Y oí, yo quiero que usted participe en esta noche y lo leamos. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces son bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Mira, hermano, los que se nos han adelantado son bienaventurados porque han muerto en el Señor. Amén. Vamos a la tercera. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero el punto es aquí, es la bienaventuranza. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Mire qué hermosa palabra. Siguiente, capítulo 19, verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: mire qué hermoso, estas son palabras verdaderas de Dios. La siguiente bienaventuranza, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Eso también lo vamos a estudiar más adelante. La siguiente, Apocalipsis 22, 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mire qué bienaventuranzas tan hermosas. Y la última, Apocalipsis 22, 14. ¿La leemos juntos? Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Se goza usted por esas bienaventuranzas?
¡Qué hermoso! Oh, gloria a Dios. Qué hermosa esta palabra del Señor. Ningún otro libro contiene unas promesas así. Dios todo lo sabe y sabía que muchos iban a descuidar este libro. Sí, hermano. Mientras estudiaba esta palabra, le pedí al Señor, le digo, Señor, perdónanos si hemos tardado en estudiar este libro, porque aquí hay bienaventuranzas, aquí hay bendición, hermano. Yo no sé si usted se siente bendecido de parte de Dios, pero estar estudiando esta palabra es una bendición para nosotros. Hermano, crecemos, nos fortalecemos en nuestra fe. Al saber que ha sido una revelación que el Señor la dio a Juan para que nos la diera a nosotros. ¿Cómo se siente usted con eso? ¿Cómo se siente usted al ser bienaventurado? Hermano, es un gozo completo. Gloria a Dios. Porque el Señor nos bendice por su palabra. Yo sé que ustedes están bien interesados en que lleguemos a los jinetes del Apocalipsis, pero llenémonos primero de esto. Llenémonos de esto. Porque cuando nosotros entremos a esos pasajes, ¿verdad? Un poquito más difíciles, nosotros sabemos en dónde estamos, quiénes somos, sabemos para dónde vamos. Amén. Oh, gloria a Dios. Amén. Entonces, dice el verso 3, ¿verdad? Lo que estábamos leyendo, y le decía que Dios sabía que muchos iban a tener a un lado el libro de Apocalipsis por miedo, por temor a lo que dice en él. Había gente en mi país que decía, oh, mi abuelita decía, no hay que leer la Biblia porque dice el cura que se va a volver loco. Todavía creo que lo dicen. Pero esta es una palabra de sabiduría. Dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y hermano, y nosotros a través de Apocalipsis, nosotros vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que nos espera, qué es lo que va a pasar. Porque ahí nos lo declara todo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una escritura sagrada. Amén. Y esta palabra de Dios en este libro, si no fuera de parte de Dios, no nos diría que tenemos bendición al leerla. Y somos más que bendecidos al leer esta palabra de Dios. Amén. Yo sé que en esta noche nos gozamos en el estudio de la palabra del Señor. Amén, nos gozamos porque Dios está hablando a nuestra vida. Créame, mientras estudiaba la palabra, yo me edifico en la palabra. Amén. Yo no sé si usted anotó las bienaventuranzas de Apocalipsis. No sé si usted anotó unas citas muy importantes que pude mencionar en este estudio. Y como les decía al principio, la semana pasada, que no vamos a correr con este estudio. Vamos a estudiar la Biblia hasta que Cristo venga. Amén. Y el Señor nos va a encontrar estudiando Apocalipsis, gloria a Dios. Si terminamos Apocalipsis, comenzamos Génesis, pero vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Y nos gozamos porque en ella tenemos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio del Señor. Jesucristo lo dijo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo quiero dar una oportunidad a alguien que se memorizó el verso 3 del capítulo 1 de Apocalipsis, porque mire, hermano, yo encontraba a alguien y me saludaban con el versículo de Apocalipsis 1:3. Algún valiente que quiera en esta noche decirlo. Por aquí, hermano Damaso, sí, aquí con hermano Carlitos. Hermano Carlitos está aquí. Bienaventurado el que lee y oye las palabras escritas en la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo es corto. Gloria a Dios. Apocalipsis 1:3. ¿Alguien más? Allá, hermana Marcia. Hermana Marcia me saludó con ese versículo cuando entré. Gloria a Dios. Bienaventurado el que lee y los que escuchan estas palabras de la profecía, y el que guarda todas estas cosas, porque el tiempo está cerca. Gloria a Dios. ¿Alguien más?
Hermana emérita, ¿no? Ay, disculpe, pastora, que es que yo le levanté la mano y no me miró. Quería hacer un comentario sobre la Biblia, ¿no? Ajá. Hay que darle gracias a Dios porque ahora tenemos el privilegio de leer la Biblia en muchas maneras, que es la tecnología, en el libro de la Biblia. Antes la Biblia la escondían. En la época de la Inquisición, por eso fue que también hubo mucho abuso, porque querían tener al pueblo sometido. Entonces, ahora, ¿me entiende? Tenemos ese privilegio de que no tenemos que escondernos para poder leer la Biblia, aunque sí yo sé de que hay unos países que la prohíben, pero nosotros estamos bendecidos por eso. Amén, gloria a Dios. Es una gran bendición tener nosotros la palabra del Señor. Muchos que han sido perseguidos, hermano, con una copia de un pasaje de la Biblia se la pasan y no tienen una Biblia, tienen una copia de un pasaje y eso hermano, se lo memorizan. Porque es importante memorizar la palabra del Señor. Para terminar, quiero leerle estos mismos versículos. Me gustó la versión del lenguaje actual y creo que nos ayuda también. Dice la traducción del lenguaje actual, el versículo 1 al 3 de Apocalipsis. Dice: Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto sucederá, para que Él se lo enseñe a sus servidores. Por eso Jesucristo se lo ha comunicado a Juan, su servidor, por medio de un ángel. Y Juan ha puesto por escrito toda la verdad. Esa es la traducción del lenguaje actual. Me gustó, está bien clarito. Espero que estos 3 versículos usted los lleve en su corazón. Y ahorita usted ya lo conoce. Cuando le pregunten, usted ya va a saber explicar este versículo. Amén. ¿Está conmigo en esta noche? Hermano, es que es una bendición que podamos nosotros conocer la palabra, no solo leerla por leerla, pero ahí hay mucho que podemos aprender y ser edificados a través de su santa y bendita palabra.